Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que sea que estén viendo el podcast. Estamos una vez más aquí en el podcast semanal, donde platico las notas más relevantes de la semana y pues, las que a mí más me llaman la atención. Y esta edición se la vamos a dedicar casi de lleno, o prácticamente todo, a tratar de entender la crisis energética. Vamos a entrarle por el tema mexicano, con todo este debate de la contrarreforma eléctrica y demás, y después vamos a compararlo con lo que está pasando en otras regiones del mundo para tratar de entender mejor de qué va este asunto y cómo se está configurando este tema que es de largo aliento, no es fácil de explicar, pero pues la intención es que con este video pues ya más o menos tengan idea de qué va la cosa, ¿no? Con el debate le he metido duro a la investigación en este tema. Me he encontrado con cosas muy interesantes que ahorita les voy a platicar y a desmenuzar. Y pues voy a empezar a platicar un poquito con un tema que ya se había discutido desde febrero pasado, pero lo voy pues a volver a sacar pues a la luz, a recordar de qué va el tema, porque sigue siendo el mismo trasfondo, esta contrarreforma eléctrica que mandó López Obrador al Congreso y que se está discutiendo actualmente en las cámaras, a ver si le alcanzan los votos a Morena y sus aliados para aprobar esta contrarreforma que pretende tirar varias de las cosas que dejó la desastrosa reforma energética de Enrique Peña Nieto y que parece que todavía bueno, no es que no se entienda como tal, es que hay toda una campaña por parte de la derecha para tratar de confundir a la gente y desviar el tema pues por donde no va. Se está hablando todavía de que eh, el gobierno está tratando de monopolizar el mercado, una cosa que es completamente falsa y digo, es muy fácilmente demostrable lo contrario, ¿no? Se habla de que de cosas tan absurdas como que el gobierno quiere usar energías sucias para seguir contaminando el ambiente y demás, como si todas las energías que genera la iniciativa privada fueran limpias. Y ahorita vamos a ahondar también en esos temas para desmontar muchos de los mitos que andan por ahí. Y lo que pasa pues es que las cúpulas empresariales, que como sabemos ya, y aquí lo repetimos muy seguido, son cómplices de los grandes medios de comunicación corporativos, que también son empresas, que dependen de la publicidad que les dan muchas de esas grandes empresas, que tienen una agenda en común, pues traen una campañita ahí para desinformar lo más posible y no le entran al meollo del asunto. ¿Cuál es el meollo del asunto? Pues este tema, que justo escribí de eso en la columna de esta semana, de la columna que normalmente escribo para Revolución 3.0, que sale los jueves, que se llama Revuelta. Y para mí el tema central pues es y es el trasfondo y lo que quieren quitar y lo que se busca contrarrestar. Los mexicanos subsidian los bajos precios de electricidad que pagan Walmart, Oxxo, Bimbo, Kimberly Clark, Cemex, entre otras grandes empresas. Ese es el verdadero tema que se debe de discutir y se debe de quitar con este asunto de la contrarreforma eléctrica. Pero obviamente pues hay mucha distorsión en el debate público con fines políticos. Vamos a explicar un poco de lo básico. O sea, desde febrero pasado, ¿se acuerdan cuando hubo este apagón en el norte del país? Luego de que hubo una helada en Texas que pues provocó que no se pudiera importar gas a México. Se dispararon los precios de manera brutal y pues acá ocasionó apagones en todo el norte del país. Ya por esas fechas ya se estaba discutiendo este asunto de la reforma eléctrica, porque digamos López Obrador la ha ido mandando en abonos. Yo también no entiendo por qué la ha estado mandando en abonos. Eso habla de que ha faltado una revisión más minuciosa de este tema, ¿no? Porque mandó una en enero y que más o menos se aprobó. Ahí se estancó de repente en algunas cosas. Y otra vez volvió a mandar otra reforma eléctrica ahora que empezó este nuevo periodo en el Congreso en septiembre.
pero pues ahora ya no tiene mayoría en la Cámara de Diputados, entonces yo no entiendo muy bien por qué irla dando en abonos cuando tenía que aprovechar que tenía mayoría en la Cámara de Diputados la, pues la vez pasada, hasta antes de las elecciones intermedias, y ahorita pues ya se complican más algunos asuntos, ¿no? Pero ya desde entonces se sabía que la CFE, por la reforma energética de Peña Nieto, ha perdido más de 20,000 millones de dólares. Esto viene a ser como más de 400,000 millones de pesos. Son más o menos 471,000 millones de pesos, según los datos de la CFE. ¿Por qué ha perdido dinero? La pues la Comisión Federal de Electricidad. Desde hace mucho pues hubo un proyecto para acabar con, con la Comisión Federal de Electricidad con el fin de desarticularla y facilitar el proceso de privatización, siguiendo pues un esquema que se ha venido implementando en el mundo desde la década de los 90 con mayor fuerza. Esta es una herencia del modelo neoliberal. Antes pues los países tenían, era público su sector eléctrico, pero a partir del proyecto neoliberal se han ido privatizando en varios países. Al rato vamos a adentrarnos en esas cosas porque es algo de lo más interesante que me encontré y que nadie se los va a platicar en otros medios de comunicación, porque como yo siempre insisto, los medios en general no tienen una dimensión histórica. Entonces si no tienes una dimensión histórica que te permita comparar cómo estaban las cosas hace 20, 30 años con lo que estamos ahora, pues la gente cree que todo todo ha sido siempre dentro de los parámetros del modelo neoliberal y pues no necesariamente, ¿no? O sea, ha habido otras formas de hacer política, de manejar la economía, pero pues hay gente que ya está tan enfrascada en esa estrecha visión del mundo que ya no puede ver más allá. Pero bueno, vamos a entrarle con datos duros, ¿no? Uno de los datos que a mí me parece más significativo es que durante mucho tiempo, y todavía siguen con esa cantaleta, ¿no? De que la reforma energética de Peña Nieto iba a bajar los precios de la electricidad y de la gasolina, porque la competencia entre las empresas privadas iba a generar mejores tarifas, bla, bla, bla. Pues para el consumidor promedio ese no fue el caso. Aquí están los precios, según datos de la CFE. En 2015, en un hogar promedio pagaba 1.39 pesos por kilowatt hora. Actualmente, en 2021, esa cifra está en 1.91 pesos por kilowatt hora, lo cual significa que de 2015 a 2021 las tarifas de electricidad aumentaron 35%. Este asunto de las tarifas de electricidad es un poco complejo porque no hay una única tarifa, hay muchas para el sector industrial, alto consumo, bajo consumo, etcétera, etcétera, pero digamos que en la manera de estandarizar algunos precios con fines didácticos, estas son las cifras que maneja la Comisión Federal de Electricidad. Yo me metí en esa ocasión en febrero de 2021 directamente a la página a revisar los números y esto era lo que comentaban. En aquella ocasión hubo una conferencia matutina muy buena en que Miguel Santiago Reyes, director de CFE Energía, explicó que la reforma energética generó un crecimiento desmedido en los permisos para la generación de electricidad, provocando que México tenga una sobreoferta de 34,900 megawatts, muy por encima de su demanda. Es decir, ahorita en México se está generando mucha más energía de la que necesita el país. ¿Y esto por qué? Pues porque se les abrió la puerta a los privados para generar una sobredemanda de energía, que explica buena parte del negocio, del negociazo que han hecho las grandes empresas de energía con ayuda de los neoliberales, del PRI, del PAN principalmente, y sus rémora, el PRD, y explica también pues cómo se ha afectado brutalmente las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad. Es en donde está buena parte del truco, de la trampa, de todo el debate. Siempre en los medios corporativos se nos dice que los precios de la energía que generan empresas privadas como Iberdrola, Sempra, entre otros,
son más bajos en comparación a la sucia energía que genera la CFE quemando combustibles fósiles, ¿no? Lo que realmente hizo la reforma energética de Enrique Peña Nieto fue crear un laberinto legal en que a partir de algunos criterios pues establecieron medidas para beneficiar a las empresas privadas. De eso se trató la reforma energética en el sector de la electricidad, ¿no? Entonces, estas son las cifras que normalmente suelen usar en los medios corporativos, lo que se llama el costo variable. Entonces, según el costo variable, pues por ejemplo, el de Iberdrola, pues es en eólico es de 0, en solar fotovoltaica es de 0.12 pesos por kilowatt hora, mientras la combustión interna pues sale más cara según este criterio con el que se mide la electricidad, el precio de la electricidad. ¿Cuál es el truco? Lo que pasa es que esta manera de medir la electricidad no toma en cuenta los costos de transmisión de la red eléctrica. Es decir, esto nada más toma en cuenta pues el costo de ahí en el lugar en donde se genera, pero no lo que cuesta trasladarla. Entonces, cuando tú sumas ese asunto de cuánto cuesta trasladar la energía, cambia completamente el esquema. Y vemos que, por ejemplo, la energía eólica de Iberdrola es la más cara, con 2.70 pesos por kilowatt hora. Después viene la combustión interna, el vapor, eólica, turbogás, carboeléctrica, Iberdrola, en pie, ciclo combinado, geotermia, hidroeléctrica, solar fotovoltaica y nuclear. Es decir, es muy interesante cómo, dependiendo del criterio que se use, pues los precios varían, ¿no? Entonces, pues es ahí en donde reside la trampa, en utilizar ciertos criterios hechos a modo por los legisladores y que vienen en la ley. Se creó una ley a modo para beneficiar a las empresas privadas. Esta parte es la que nunca les van a comentar en los medios corporativos, porque es en lo que lo que no quieren que la gente se entere de cómo está esta trampa dentro de la ley. A través de tecnicismos legales, la reforma energética esconde una serie de subsidios que dejan a las empresas privadas en una situación muy ventajosa frente a la CFE. Esto explica el daño patrimonial que ha padecido la empresa eléctrica en los últimos años. Y acá está más o menos los daños que ha dejado la reforma energética de Peña Nieto. El 48% son por estos subsidios disfrazados. El otro día por ahí tuve un debate con algunos analistas en la octava. Estaba el periodista Luis Guillermo Hernández, estaba Sergio Sarmiento y estaba Jorge Andrés Castañeda, de Mexicanos contra la Corrupción, y ahí estuvimos alegando sobre estos temas, ¿no? Y decía Sarmiento que yo era un mentiroso y que porque no había en la ley ningún subsidio, que eso era un invento para la sección de las mentiras en la semana, en la conferencia matutina. Y bueno, es que en la ley obviamente no dice esto es un subsidio, pero en los hechos, el asunto de que las grandes empresas que generan su propia electricidad no paguen los costos de transmisión, lo que se le conoce como porteo, pues es un subsidio en los hechos, aunque no lo diga en la ley, y es parte del engaño que algunos personajes como Sergio Sarmiento pues tratan de imponer a partir de los espacios de privilegio que tienen en los grandes medios de comunicación. Entonces por eso es bueno contrastar perspectivas, ¿no? Para desenmascarar mucho de esta farsa. Yo en ese debate me sentía como en la lucha libre cuando son duelos de parejas, de yo y Luis Guillermo contra Jorge Castañeda y Sarmiento, y pues se puso interesante. A mí eso del debate me gusta, creo que se me da bien. Y ya después por ahí pues acá está. Fue más o menos el debate, y por aquí es lo que decía, ¿no? Sarmiento: no hay ningún subsidio de la CFE a las grandes empresas. Es una gran mentira que podríamos poner en el show mañanero del presidente. La reforma eléctrica de Peña funcionó, por eso Oxxo y Walmart pagan la luz más barata de privados. Sí bajaron los precios.
Pues sí, sí bajaron los precios para Walmart, para Bimbo, para Cemex, para Kimberly Clark, de Claudio X González, para esas grandes empresas sí, pues por eso son los que están enojados, pero para usted y para mí no bajaron los precios de la energía. Entonces, en buena parte por estos subsidios. Y acá la CFE había presentado hasta desglosado cómo estaban los subsidios totales de CFE a privados con privatización del sector eléctrico nacional. Por ejemplo, nada más en costos de transmisión se pierden 29,000 millones de pesos. En la energía de respaldo, esto es como las energías renovables, sobre todo la fotovoltaica, la solar y la eólica, pues son intermitentes, dependen de la cantidad de viento que haya y de la cantidad de sol. No se puede, la energía que se genera no se puede acumular, sino que se tiene que administrar directamente a la red eléctrica. Entonces eso genera intermitencias. Cuando están bajos los niveles de la energía solar y la eólica, el gobierno, o en este caso la CFE, el Estado, tiene que meter energía de respaldo, que normalmente pues es o con gas o con ciclo combinado o con combustibles fósiles, para mantener estables los niveles de la red eléctrica, porque si empieza a haber variaciones, truena la red eléctrica. Entonces, esa parte la absorbe el Estado. Las empresas privadas no pagan por por mantener esta estabilidad de la red eléctrica, que genera pérdidas para la CFE. Riesgo inflacionario, subsidio de compra contra venta, pues este es también parte del el grueso de donde se está yendo estos subsidios disfrazados. Y el subsidio por no despacho de centrales privadas es de 60,000 millones. También entre estos subsidios pues está este asunto en la ley estaba establecido o que se le daba prioridad a la generación de energías limpias, esto con el fin de beneficiar a las empresas privadas como Iberdrola, la firma española beneficiada por Felipe Calderón, que incluso fue empleado de esta empresa, junto con Georgina Kessel, quien fue su secretaria de Energía, y también por Enrique Peña Nieto. Todo estaba diseñado para beneficiar a estas grandes compañías, ¿no? Entonces, este criterio de que primero sean las renovables, ahora que ocurrió la pandemia, que bajaron el consumo de electricidad, provocó que la CFE tuviera que parar sus plantas para darle entrada a la energía generada por los privados. Y obviamente el hecho de parar las plantas y volverlas a echar a andar genera pérdidas, todo eso genera pérdidas. ¿Quién absorbe esas pérdidas? El Estado. Es decir, todas esas pérdidas generadas por esta ley absurda estaban diseñadas para tronar a la Comisión Federal de Electricidad, o sea, no hay más, y que las grandes empresas pudieran hacer sus negociazos. Entonces los precios preferenciales que tienen, acá lo explican muy bien, son de esas láminas que ya se presentaron en la conferencia matutina, que nadie retoma en los medios corporativos, pero que explican muy bien el trasfondo del tema. Por ejemplo, la central eólica de la Venta 3 de Iberdrola vende energía a la Comisión Federal de Electricidad a un precio de 2.73 pesos por kilowatt hora. La CFE lleva esta energía desde la central eólica a toda la región oaxaqueña por un costo de 1.28 pesos por kilowatt hora. El costo total de la energía puesta en un hogar oaxaqueño es de 4.01 pesos por kilowatt hora. La tarifa a la que CFE vende la energía al público es de 2.33 pesos por kilowatt hora, es decir, la CFE solo recupera el 60% del costo total de la energía, porque este es un subsidio para los consumidores, es decir, los consumidores estamos pagando, o en este caso los consumidores de Oaxaca, están pagando menos de lo que realmente cuesta porque hay un subsidio del gobierno. Pero digamos, toda esta diferencia de costos la termina asumiendo la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, de continuar estos contratos, la CFE o la Hacienda Pública seguirán subsidiando a Iberdrola, que está pues haciendo un negociazo, porque no está pagando estos costos de porteo, ¿no? Que está terminando absorbiendo el Estado mexicano. ¿Y con qué se paga eso del Estado mexicano? Pues con sus impuestos y con los míos, ¿no? Entonces, y esto es más o menos lo que les explicaba de cómo
estas sociedades de autoabasto, que es la polémica figura que se aprobó con la reforma de Enrique Peña Nieto, era como, si tú eres una empresa grande, tú puedes generar tu propia electricidad a partir de energías renovables. Para abastecer a tus propias fábricas, a tu propia industria, a tus propias tiendas y demás. Pero realmente lo que pasó es que estas grandes empresas se convirtieron en socios. Decía por ahí Rocío Nale, la secretaria de Energía, que había hasta sociedades de $1. O sea, es una simulación. No es que en realidad sean socios, sino que estas grandes empresas son clientes de las compañías energéticas como Iberdrola. Entonces son una sociedad de autoabasto simulada, que incluso el gobierno de López Obrador ha calificado como un esquema de defraudación fiscal, porque están dejando de pagar mucho del dinero que deberían de pagar por los costos de transmisión y por todo este asunto, para pues llenarse los bolsillos, ¿no? Entonces, en los hechos, los mexicanos estamos subsidiando los bajos precios de electricidad que pagan Walmart, Oxxo, Bimbo y Kimberly-Clark. En el caso de Walmart, o sea, imagínese, usted y yo con nuestro dinero estamos poniendo dinero para que Walmart pague menos tarifas de electricidad, que sabemos que Walmart pues, es una empresa famosa por los abusos contra sus trabajadores, por ejemplo, y que muchas de estas grandes empresas aludidas son las mismas que no pagaron impuestos durante años. Es decir, el nivel de abuso es doble, porque no pagaban impuestos y aparte hay que pagarles nosotros de nuestro bolsillo una parte de sus tarifas de electricidad. O sea, cuando usted entra a un Oxxo, nosotros estamos pagando parte de la luz del Oxxo. Por increíble que parezca, o sea, ese nivel de absurdo fue todo este asunto de la reforma energética que creó Enrique Peña Nieto y sus secuaces del PRI y del PAN. Por aquí hay un tema que no tenía yo preparado, pero que es importante ahora para conocer esto. Autoabasto. Que justo fue parte de lo que han explicado en la conferencia matutina, ¿no? Hasta hoy hay registradas 239 centrales de autoabasto, que son estas que les comento que se aliaban estas empresas como Cemex, Bimbo, Alsea, Kimberly-Clark, Oxxo, Walmart, FEMSA, con las empresas energéticas, principalmente Iberdrola, y de ellas hay 77.767 consumidores. Lo que decía Nale en esta conferencia de prensa es pues, que es un sinsentido, y tiene yo creo que razón, que si es de autoabasto, pues cómo es posible que hay 239 plantas de energía y hay 77,000 clientes. O sea, esto lo que ha creado es un mercado alternativo de energía. O sea, las grandes empresas privadas, las élites empresariales, crearon su propio mini mercadito de energía en el que pagan precios preferenciales a expensas de los subsidios disfrazados que estamos pagando usted y yo. O sea, nosotros le estamos pagando la luz a todos esos que no pagaban impuestos, reitero, que es algo que a mí en lo personal me molesta. Y aquí pues dieron a conocer algunas de las empresas que están metidas en los contratos de interconexión que vienen junto con Pegado. Este tema no me voy a meter muy a fondo. ¿Y cómo quedó ahorita actualmente el 62% de la energía en el país es generada por privados? ¿Se acuerdan que al principio de este video les estaba yo comentando que en México había una sobreproducción de energía más de la que necesitaba el país? Pues tiene que ver con esta lógica de negocios. No es que el país lo necesite para el beneficio público, pero sí para el beneficio privado. Entonces, el 62% ahorita está siendo generado por los privados y solo el 38% por la CFE. Lo que está planteando la reforma eléctrica de López Obrador es acotar a los privados que generen nada más el 46% y que el otro 54% lo genere la Comisión Federal de Electricidad. Esto viene así tal cual explicado en el proyecto de ley,
Por eso es una cosa monstruosa este asunto de que quieran desinformar, de que la CFE se quiere quedar como el monopolio estatal de la electricidad en México, cuando no es cierto. O sea, si el 54%, que es poquito más de la mitad, les parece monopolio, pues ya estamos a niveles delirantes, ¿no? Porque obviamente poquito más de la mitad no es una concentración del 100% que uno pueda considerar que es un monopolio, simplemente es acotar a los privados. Yo no veo el problema de acotar a los privados, o sea, es algo completamente necesario. Está bien que puedan existir y que si quieren invertir está bien y toda esa parte, ¿no? Pero que estén acotados por el Estado para que sea en beneficio pues de la gente, del público, de los mexicanos. Y de hecho la reforma eléctrica lo que busca es reforzar la energía hidroeléctrica. La energía hidroeléctrica es la que se genera a través de las presas, que es un tipo de energía renovable porque es únicamente con el caudal del agua que se mueven las turbinas y eso genera energía eléctrica, que es energía limpia. Tiene algunos problemas las hidroeléctricas, que por ejemplo, pues, tú para construir una presa pues tienes que desalojar pueblos o comunidades y este tipo de cosas que generan conflictos sociales. Pero todas las energías, todos los tipos de energía tienen inconvenientes. O sea, por ejemplo, la nuclear puede ser una energía muy eficiente, pero está el gran problema de los residuos nucleares. Nadie sabe qué hacer con los residuos. Entonces lo que se hace actualmente pues es enterrarlos en la tierra hasta que uh, en, en, en fosas especialmente diseñadas para ello y pues ahí dejarlas hasta que pues, es como un tiradero de basura, pero de desechos radioactivos, lo cual pues va generando problemas de contaminación a la larga muy fuertes y que luego tienes los riesgos de incidentes nucleares que son devastadores. Ahí están Chernobyl. Si vieron la serie, es buenísima de HBO. A mí me gustó bastante y me impactó mucho el nivel de desastre de Chernobyl, que como que lees por ahí, pero cuando ya lo ves más de la magnitud, pues es una cosa tremenda. Y está también Fukushima en Japón, que siguen vertiendo agua radioactiva al mar. O sea, ¿hace cuántos años pasó Fukushima? Hace 10 años. Yo escribí largo y tendido sobre ese tema y han pasado una década y siguen vertiendo aguas radioactivas al mar. Ahí luego voy a echar un ojo a ver si todavía tengo los videos de cuando fui a la central nuclear de Laguna Verde. Sería interesante subir ese videíto para presentarle a la gente cómo es la central nuclear por dentro. Es bastante interesante cómo funciona y te da mayor idea de este tipo de cosas, ¿no? La única planta nuclear que tenemos en México. Está la geotermia, que es la energía de la tierra, de los volcanes, por ejemplo, que está en el subsuelo, y ese vapor se utiliza también para mover turbinas. Es otro tipo de energía energía renovable, más estable que la eólica y la fotovoltaica, de la que se habla muy poco, pero que en México tenemos unas plantas importantes. Una de ellas, Los Azufres, que está ahí cerca de Michoacán, donde anduve recientemente. Y después pues viene en este orden que les pretende dar el gobierno federal, un poco retomando, son las hidroeléctricas, la nuclear, la geotermia, el gas y la térmica, la eólica y la solar, gas de privados y por último el carbón. Es decir, para los que dicen que quieren contaminar con energías sucias como el carbón, pues la ley de López Obrador está planteando dejar el carbón al último. Incluso está poniendo por encima el gas de los privados. Pero obviamente aquí, como todo es lógica de negocio, no están a gusto si no se están llenando los bolsillos y no están abusando de alguna manera, ¿no? Entonces por eso traen toda esa cantaletita. Bueno, antes de pasar a este asunto, aquí un poco de lo que mencionaba Nale en esta conferencia del 11 de octubre. De hecho, aquí está el pedazo de la conferencia. Y creo que ya lo había comentado en otro video, pero si pueden, pues échenle otro ojo a este asunto. Y aquí comentan a detalle cómo la CFE está sosteniendo a los privados,
a través de toda una serie de mecanismos ahí legaloides que a veces no son fáciles de entender ni muy digeribles, pero están diseñados precisamente para eso, para que no sean ni entendibles ni digeribles y puedan engañar más fácil a la gente a través del bombardeo mediático, ¿no? Entonces por eso hay que tratar de desmontar estas cosas. Una charla muy buena bueno, ya está el dato ¿no? De que a la CFE le cuesta 423 millones de pesos la reforma de Peña Nieto. Y ahí viene pues desglosado en algunas notas, ¿no? Y les comentaba, hace poco en el Chamuco TV fue el ingeniero Ángel Valderas, que es un experto en estos temas de energía. Y está muy interesante la plática, es muy amena. Si quieren entrarle de lleno al tema, creo que aquí expone muy bien, con mucha claridad, algunos de los puntos más importantes. Él, por ejemplo, dice que es absurdo este asunto de la competencia, porque si tú pones a competir a una empresa como Volkswagen contra Toyota, pues es absurdo que Volkswagen esté subsidiando una parte del costo de producción de Toyota, ¿no? ¿Qué clase de competencia absurda es esa? Y eso es precisamente el tipo de competencia simulada que establecieron con la absurda y ridícula reforma energética de Enrique Peña Nieto, que dicho sea de paso, pues digo, a lo mejor a muchos ya no les gusta escuchar ese tema, se aprobó a través de muchos millones de pesos en sobornos. Dirán, ay, eso lo dice Lozoya. Sí, pero acuérdense que ahí están algunos videos en los que se muestra cómo se le entregaron sobornos, por ejemplo, al senador del PAN, Lavalle, ¿no? Que ahorita es de los pocos detenidos, más allá de que, pues ya saben mi postura sobre el tema Lozoya, que no avanza, la fiscalía, todo este asunto, que en esta ocasión lo vamos a dejar para una mejor ocasión. Pero bueno, todo este asunto pues ha provocado un choque entre el gobierno federal y personajes como Bartlett, y el Consejo Coordinador Empresarial, que pues, es la organización que reúne a las principales empresas del país, que obviamente están furiosas de que se les va a acabar este esquema de privilegios, ¿no? Y pues como Bartlett es un personaje que es indefendible en la forma en que ha ejercido la política durante mucho tiempo, pues a la oposición le encanta pegar por ahí, ¿no? O sea, yo por ejemplo pues no metería las manos al fuego por Bartlett, para nada. Pero pues también hay que tener en cuenta quién es realmente este personaje, porque por ahí estaba oyendo unos disparates y de politólogos que salen en la tele y demás, que dices, ay, qué nivel, ¿no? Diciendo, sí, Bartlett, el neoliberal de la 4T. Digo, quien ubique a Bartlett dentro del neoliberalismo es que no sabe absolutamente nada de política. O sea, Bartlett, la característica principal de Bartlett ideológicamente, pues es que es de los viejos nacionalistas revolucionarios del PRI. Los que estuvieron inconformes cuando el PRI se volvió neoliberal en los 80s con Carlos Salinas de Gortari y demás. Ahí medio sobrevivió unos años dentro de ese PRI en transición, pero que después se alejó completamente y que eso explica pues la cercanía ideológica con López Obrador. Los dos son nacionalistas, recalcitrantes. Y esa es una afinidad que tienen López Obrador y Bartlett. Por eso es parte por lo que López Obrador puso a Bartlett al frente de la CFE, que es un personaje, sí, es oscuro, también es ambicioso, está viendo cómo hacer negocios a expensas del Estado y toda esta parte, pero hasta cierto punto yo también creo que se necesita un tipo medio gángster, como lo es Bartlett, para lidiar con los otros gángsters de las empresas energéticas, que son cosas serias. O sea, no es un grupo blandito. Hay muchos intereses, muchos millones de pesos de por medio, y no puedes poner a cualquier persona blandita a lidiar con estos tiburones, porque se lo van a comer. O sea, a través de prácticas de espionaje, a través de golpeteo mediático, a través de incluso pues amenazas, chantajes y otras cosas que la gente cree que son cosas de películas, pero sí pasan. Yo conozco gente que está amenazada de muerte por haber investigado a gente del sector energético y entorpecer ahí sus negocios, ¿no? Entonces no es
no es un tema menor, no puedes poner a gente blandita en esas posiciones. Pero bueno, y más absurdo es de todo este asunto, cuando estamos viendo los estragos que está ocasionando en Europa, por ejemplo, la privatización del sector eléctrico. Ahorita está haciendo agua Europa con este asunto. Me encontré por aquí un video del 7 de octubre de este medio, el Confidencial, que a veces sacan buenas cosas, medio español, explicando pues la catástrofe de cómo se dispararon los precios del gas, de la gasolina, cómo está generando mucho malestar en Europa. Es un muy buen, yo siento que es un muy buen resumen de la crisis energética global. Si le quieren echar un ojo, ahí búsquenlo en YouTube. Dura poquito, 6 minutos, y te explican todo el panorama internacional de cómo está este asunto. Yo que estaba investigando por mi cuenta, llegué a muchas conclusiones similares a las que explican el video. De repente con el rollo de que sí le cargan la mano a Rusia, que siempre Rusia es el villano preferido de todos los problemas de Europa Occidental, ¿no? Pero básicamente, ¿a qué se debe que se hayan disparado los precios del gas? Bueno, después de año y medio de parálisis por la pandemia, de China es importante, que el mundo no usó suficiente o mucha energía porque muchas fábricas pararon, las escuelas, todo el rollo del confinamiento y demás hizo que se bajaran los precios o que se bajara el consumo de electricidad. Las empresas que generan electricidad también redujeron su producción porque no iban a estar produciendo para no tener a quién venderle. Entonces eso provocó que se bajaran los niveles. Ahorita con las vacunas, con todo ese asunto que ya están reabriendo muchos países, empezó a crecer otra vez la producción de energía, empezó a crecer la economía, este asunto de la recuperación económica, y eso empezó a generar una mayor demanda de gas, sobre todo de gas. En países como de Europa, por ejemplo en España, que son potencias en energías renovables como la eólica, por ejemplo, con los molinos de viento, o en Alemania, que también tienen eólica, solar y demás. Este año hubo una oleada de calor que produjo menos vientos, sobre todo vientos, y también hubo ahí unos problemas con la energía solar, de que no hubo la misma cantidad de luz que en otros años y demás. Y eso provocó que este bajón de las energías renovables, sumado al alto consumo o que se está necesitando de energía para reactivar las fábricas y demás, mayor demanda de gas, que volvemos a lo mismo. O sea, sí, muchas energías renovables y pero a la hora de la hora, todos los países del mundo hasta el día de hoy requieren hidrocarburos como respaldo, porque ni siquiera Alemania, que es el país más avanzado en estos asuntos, tiene la suficiente energía como para autoabastecerse con puras energías renovables, ¿no? Y son países que, recordemos, ellos no tienen petróleo. Entonces es un disparate que acá en México queramos importar un modelo energético y eléctrico en condiciones muy diferentes. O sea, a diferencia de esos países europeos, nosotros sí somos todavía país petrolero. Entonces es un sinsentido que tengamos que importar el mismo modelito que se nos está imponiendo a través de los medios de comunicación y de una política colonial. O sea, porque todo lo que hace Europa para ciertos sectores, sobre todo de la derecha, pues es lo máximo, ¿no? Esa es la vanguardia y demás. En su mente colonialista y colonizada, pero no necesariamente es así. Yo soy de la idea de que cada país, en función de sus propios recursos, debe de encontrar sus propias maneras de sortear con sus necesidades energéticas. O sea, es un sinsentido que a todos los países se les quiere imponer como un dogma este asunto de las energías renovables, fotovoltaicas y solares de privados. Porque si son de
de otro tipo ya no, ¿no? Y en el caso de México, por ejemplo, y de toda América en general, tenemos una gran posibilidad de potencializar la hidroeléctrica. Tenemos mucha agua en este continente en general, tenemos muchas selvas todavía, conté que las estamos deforestando y demás, pero tenemos todavía muchas selvas, tenemos mucha agua, y eso es un gran potencial que no se tiene en otras regiones del mundo. Pero por esta lógica de negocios disfrazada de medio ambiente o de ecologismo, de pacotilla, pues se nos explican cosas tan desastrosas como la reforma energética de Peña Nieto, ¿no? Pero bueno, esta situación que les comentaba en Europa también está pasando en China. De hecho, en el último mes ha habido muchos apagones en las grandes ciudades del sur de China, que es en donde están los principales centros industriales, porque en China también tienen ahí un problema de falta de suministro de carbón. Buena parte de las plantas eléctricas de China funcionan con carbón. China es un monstruo que está devorando ahorita recursos de todos lados, por eso es el principal comprador junto con Estados Unidos de insumos para seguir produciendo. Y uno de los principales países que le proveía carbón era Australia, que recordemos, si vieron el video pasado, de la semana pasada, cuando hablé del AUKUS, de esta OTAN que está generando Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia para contener el crecimiento de China, pues ahí venía muy explicado cómo pues hay todo un proyecto para contener a China con uso militar, submarinos nucleares, maniobras navales y demás, ahí para presionar a China. Y como los chinos están peleados ahorita con los australianos, le dejaron de comprar carbón. Esta bajada de carbón hizo que China requiriera otros insumos para satisfacer sus necesidades de electricidad, y empezó a comprar gas natural. Entonces esto también explica el por qué se dispararon los precios del gas natural. Incluso, por ejemplo, países como Estados Unidos, que ha sido uno de los que ha salido mejor librado en esta crisis del gas, con todo y el apagón que hubo a principios de febrero por lo de la helada y demás, sí tiene un buen nivel de seguridad energética, y de hecho pues nos vende Estados Unidos le vende gas a Canadá y nos vende gas a nosotros. O sea, los neoliberales en México durante años, con este pretexto de que el gas era más barato y más limpio que otros hidrocarburos, crearon una red de gasoductos privados financiados por el Estado, es decir, la CFE y Pemex han financiado estos proyectos de empresas privadas a muy largo plazo, y al final de la construcción las empresas privadas se van a quedar con estos gasoductos, muchos de los cuales ni siquiera se usan. Hay un gasoducto de Tuxpan, que va de Tuxpan a Tula, que ni siquiera se usa, y el gobierno tiene que pagar creo que $1,000,000 al mes o una cosa así, aunque no se use, porque así viene especificado en los contratos, ¿no? Y muchos de los contratos de los gasoductos son una verdadera porquería. Es uno de los grandes fraudes en la historia reciente de este país y de la época neoliberal, y la gente no lo conoce. Es lo que yo le llamo el Fobaproa gasero. Más o menos este esquema de los gasoductos le ha costado a México 800,000 millones de pesos, casi $1 billón. Si lo ponemos en comparación, pues es casi el monto del Fobaproa, del rescate bancario. Es decir, en todo este asunto de la red de gasoductos hay una pérdida para el Estado muy similar al Fobaproa, a diferencia de que en su momento el Fobaproa generó mucho ruido mediático, y este asunto ha pasado completamente desapercibido. Este asunto no lo conoce nadie prácticamente de los mexicanos. López Obrador y Bartlett fueron una pieza clave para obligar a renegociar muchos de estos contratos completamente abusivos que se firmaron en sexenios anteriores. Lograron darle una peluqueada, pero el Estado sigue perdiendo grandes cantidades de dinero, porque los neoliberales apostaron a convertir la matriz energética de México a depender del gas natural, que no tenemos. Entonces tenemos que importar de Estados Unidos.
Y cuando Estados Unidos, por X o Y razón, por una helada o por capricho de los políticos de allá o por la razón que usted quiera, le cierra la llave al gas, truenan al país, como pasó en febrero de este año. O sea, no vayamos muy lejos. Lo que pasa es que es increíble la conveniente desmemoria política que tienen algunos comunicadores y políticos chafas que tratan de engañar a la gente con estas cosas, cuando pues acaba de pasar en febrero, ¿no? O sea, ¿cuántos estados se quedaron sin luz porque no llegaron los insumos de gas? ¿Y cómo sorteó la CFE ese asunto? Pues echando a andar las plantas de carbón que tanto aborrecen los neoliberales, ¿no? Y las plantas pues viejas ahí que tenían, fue lo que sacó adelante y lo que permitió resolver la crisis en menos de una semana. En Texas se tardaron muchísimo más tiempo, como 3 semanas casi, para restablecer completamente el suministro y demás. Y eso se debe a que cuando tú dejas un sector estratégico como la electricidad en manos de privados, las empresas privadas, por naturaleza, porque esa es su naturaleza, para eso se diseñaron, para generar ganancias, no para garantizar el suministro de la gente. Entonces, si no es rentable para una empresa generar electricidad, no lo van a hacer. Por eso no puedes dejar en manos de los privados una cosa tan importante como la electricidad, que te puede tronar un país en cuestión de semanas. Por eso las grandes potencias sí hablan de soberanía energética, que es un término que les choca a los neoliberales, ¿no? Que se hable de soberanía energética es como casi como mentarles la madre. Y obviamente pues ellos no saben nada de geopolítica, nada más están viendo el lucro y el interés, y les importa un comino estos asuntos de seguridad nacional, soberanía energética y demás, que las grandes potencias sí toman en cuenta. Pues Estados Unidos pues, lleva años con su programa de soberanía energética. De hecho, gran parte de la guerra de Estados Unidos en Medio Oriente, con la invasión a Irak, a Afganistán y demás, pues fue esa la lógica: garantizar su soberanía energética a través del petróleo y de otras fuentes, ¿no? Y parte de la soberanía energética de Estados Unidos tiene que ver con la reforma energética de México. O sea, realmente la reforma energética de Peña está diseñada para satisfacer los intereses de Estados Unidos, sus intereses de soberanía energética. Y precisamente por eso, en días recientes, vimos una carta de congresistas estadounidenses que le mandaron al embajador de Estados Unidos aquí en México, a Ken Salazar, quejándose de la contrarreforma eléctrica de López Obrador, porque afecta a los intereses no solo de las empresas, sino también a los intereses estratégicos de Estados Unidos. Pero bueno, y para que vean cómo funciona este asunto, Estados Unidos, que es uno de los principales productores de gas natural, dejó de venderle a otros países europeos, como Gran Bretaña, uno de sus grandes aliados, para vender gas natural a China, su adversario geopolítico, curiosamente, ¿no? O sea, lo que es el lucro a toda costa, que incluso los estadounidenses que traen ahí campaña contra los chinos, le están vendiendo más gas a los chinos que a los europeos, porque ahorita, digamos, hay más solvencia económica por parte de los chinos y, digamos, es mejor cliente. Y está todo este asunto también, que geopolíticamente es muy controvertido, del gasoducto Nord Stream 2, con el cual Rusia pretende construir un ducto para llevar gas desde Rusia hasta Alemania, pasando por el mar Báltico. Porque, digamos, hay otros gasoductos que conectan a Europa Central desde Rusia, pero tienen que pasar muchos de ellos por Ucrania, por ejemplo. Tiene que pasar por Ucrania, y sabemos que hay problemas geopolíticos muy fuertes entre Rusia y Ucrania, entre otros países, ¿no? Entonces, para no depender de estos países intermediarios, acá, por ejemplo, hay otro gasoducto que incluso pasa por... bueno, en concreto no tanto, pero digamos, toda esta zona de países intermediarios, pues Rusia está tratando de evitar esos problemas geopolíticos construyendo un ducto
eh, por el mar para abastecer de gas natural a Alemania. Alemania, la potencia de energía renovables, necesita el gas ruso, que también pues, sabemos que hay tensiones y fricciones entre los alemanes y los rusos, pero ahorita están dependiendo de ese insumo. Los alemanes a regañadientes no les gusta mucho esa idea, porque pues los va a hacer dependientes de Rusia, y pues sabemos que históricamente han tenido ahí sus encontronazos, entre ellos la Segunda Guerra Mundial, nada más y nada menos. Y Estados Unidos pues ha lanzado toda una campaña para presionar a Alemania a que no acepte el gasoducto Nord Stream de Rusia, porque le daría un poderío importante a Rusia sobre Europa, y Estados Unidos lo quiere evitar a toda costa, pero Alemania pues se está viendo forzada a aceptarlo, y sobre todo ahora. Es impresionante y lo estamos viendo con los apagones. O sea, en Alemania hay unos videos que por ahí me habían pedido que se los mostrara. Ya, acá está el video que les había comentado desde hace unas semanas, y que muchos me dijeron, ay, pero muéstranos dónde está. Es una agencia del gobierno alemán, mostrando unos spots de televisión en los que le explican a la gente cómo sobrevivir al invierno sin calefacción en caso de que haya apagones. A ese nivel está la crisis energética en la principal economía de Europa continental. O sea, no es tema menor la crisis energética que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y esto está pasando en las potencias europeas. O sea, no es un tema chiquito, digamos. Pero bueno, acá un poco sobre el consumo del carbón, el asunto del factor Rusia que ya comentamos. En Sudamérica también están pasando cosas. O sea, por ejemplo, en Brasil, la falta de lluvias por una sequía histórica ha provocado que las hidroeléctricas estén a un menor nivel, y ahorita están dependiendo del gas que están importando desde Argentina y Estados Unidos, para mantener su consumo energético. Esto también explica por qué el gas ahorita se disparó y está siendo un hidrocarburo sumamente cotizado. Y algo parecido le pasa a Chile. Chile también está importando ahorita mucho gas, que además están pagando con sobreprecio. Por acá tengo unas notas de... Brasil crea un órgano de emergencia para administrar la electricidad y el agua en medio de una sequía histórica. Es este asunto que les comentaba. Y en Chile, además de que están importando gas de Argentina, están teniendo problemas también con las empresas privadas. Para que vean que no nada más es cosa de México, sino que un informe reciente de la Fiscalía Económica Nacional de Chile vio que muchas de las empresas distribuidoras de gas LP, que el gas LP es derivado del petróleo, es gas licuado derivado del petróleo, por eso se llama LP, y también de gas natural, están vendiendo el hidrocarburo con un sobreprecio de hasta 20%. Y citan, por ejemplo, a la empresa Metrogas como una de las que está vendiendo gas a sobreprecio. Porque las empresas privadas lo que buscan es maximizar ganancias. Grábense muy bien esta parte porque lo vamos a requerir más adelante. Y esto pues ha explicado por qué Argentina ha enviado grandes cantidades de gas tanto a Chile como a Brasil en los últimos tiempos. Acá también estaba revisando un informe de la Agencia Internacional de Energía, viene en inglés, pero que explica también de manera más académica pues toda esta situación a grandes rasgos, ¿no? Y aquí te explican cómo en algunos países cómo están aumentando el precio de todos los energéticos, no nada más el gas natural. Porque esta alta demanda del gas natural pues también está generando que otros países busquen alternativas. Si el gas está muy caro, entonces pues eso explica por qué está subiendo ahorita el petróleo también, por ejemplo. Aquí no tengo ahorita la nota, pero por ahí te la tenía. De cómo también están subiendo los precios del petróleo. Estaban el año pasado, para que se den una idea, el año pasado estaba en $40 por barril de petróleo, los precios, y ahorita vamos en 80. Se cree que van a llegar hasta los 100, como cuando estaba en uno de sus picos históricos.
Entonces, pues está habiendo un incremento de costos de los combustibles fósiles de los que todo el mundo reniega y que supuestamente son cosa del pasado y que ya no se necesitan y demás. Pero ahorita la falta o el repunte de los precios de estos combustibles está colapsando al mundo, nada más y nada menos, ¿no? Y acá está, por ejemplo, aquí todavía no se ve muy clara el incremento de algunos del petróleo como tal, pero sí empieza a notarse en algunos casos más drástico. Y obviamente pues esta crisis energética pues está amenazando la recuperación económica mundial, porque si no hay energía pues no hay producción de fábricas, no hay restablecimiento del consumo y eso puede hacer que lo que ya estaba pasando con la pandemia pues vaya a tardar todavía un rato más en recuperarse o restablecerse. Aquí hay pues un poco de lo que les estaba platicando. En España no solo se han disparado los precios de la electricidad, que ha sido tema durante semanas. Acabo de ver esta nota del 14 de octubre de que el precio de la gasolina marca máximos de más de 8 años en España, con el petróleo a un paso de los $85. No solo es la electricidad, sino también la gasolina se está convirtiendo en un problema. Esa gasolina que es retrógrada, que ya para qué queremos refinerías, y esta cantaleta absurda de los neoliberales y de la derecha mexicana, pues miren los estragos que está ocasionando en Europa esa gasolina retrógrada, ¿no? Acá están unas gráficas de cómo se ha disparado los precios del gas, por ejemplo, pues esto creo que es en toda Europa. Vean cómo estaban los precios del gas en 2020, en lo más bajo de la pandemia, y ¡pum!, se han disparado a su precio más alto en décadas. Entonces esto está generando muchas tensiones. Y en Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra, esto no es la excepción. En Estados Unidos también se están preguntando hasta qué punto esta crisis del gas y de desabasto, porque tienen desabasto de mercancías y productos y demás, que también ya lo comenté en este canal, se puede prolongar hasta el invierno. Gran Bretaña, por ejemplo, pues tiene mucho menos ¿cómo se le llama? Storage, es reservas de gas en comparación a otros países como Alemania o como Francia, que están en crisis, ¿no? España también. Reino Unido tiene mucho más, ellos tienen petróleo y ellos a los que su principal país al que le compran gas es a Noruega, principalmente. De hecho aquí lo explican un poco, ¿no? Pero también pues el hecho de que Estados Unidos le esté vendiendo a China en lugar de venderle a los europeos también explica un poco la crisis en Gran Bretaña. Que también se la están pasando complicada. Imagínense en esos grandes países, en estas potencias económicas, las que están pasando, pues ahora imagínense en países como México. Y acá va un tema del que tampoco se habla, de cómo la crisis del gas en Reino Unido ha provocado que decenas de centrales eléctricas privadas estén en riesgo de quiebra. En Reino Unido incluso empieza a haber un debate sobre un rescate a las empresas energéticas. Acá hay una nota más clara. Rescate. Yo la vi en El Mundo. Esta es la nota. Reino Unido dejará caer hasta 45 eléctricas para proteger a los hogares. Según los expertos, 45 de 55 compañías energéticas quebrarán si no hay una intervención externa, pero el gobierno inglés ha asegurado que el Estado no pagará los platos rotos de empresas fallidas. Es decir, ya se está empezando a hablar de un rescate eléctrico en Reino Unido, porque 45 de 55 compañías energéticas que hay en Reino Unido están al borde de la quiebra por la manera en que se han disparado los precios del gas. Este asunto te habla de la vulnerabilidad que se produce dentro de los países cuando tú dejas tu sector eléctrico a los caprichos del mercado. Ahí están las consecuencias.
hay que ver hasta qué punto va a escalar esta crisis. Esto no se comenta en la prensa occidental. Medios como el Financial Times y estos medios ingleses, The Economist y demás, que les encanta criticar cosas como las contrarreformas eléctricas en México, pues yo no los he visto muy activos con estos temas, ¿no? Igual la prensa estadounidense y demás, pues sí, ahí lo reportan de a poquito, pero no se, o sea, la gente, el grueso de la gente no se entera, porque no quieren que la gente se entere de los problemas que ocasiona la privatización de sectores estratégicos como la electricidad. Entonces, ¿qué va a pasar en Reino Unido si quiebran 45 de las 55 compañías energéticas que abastecen de luz eléctrica a Reino Unido? O sea, ¿qué va a suceder? ¿Las van a dejar quebrar así nomás? ¿O le van a hacer como con los bancos, que van a decir son demasiado grandes para dejarlas morir, ¿no? Entonces ya se está planteando que el Estado intervenga una vez más para tratar de sortear estos problemas, ¿no? Siempre pasa. Ese es como la famosa frase esta de que se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas. Pues lo mismo está empezando a pasar en Reino Unido. Todavía no se produce, es la tendencia, pero se puede agravar de aquí al invierno, porque recordemos que todavía falta que en estos países europeos, donde el invierno es bastante crudo y bastante fuerte, a ver cómo les va a ir en la crisis energética con un invierno que este año se prevé o que va a ser más largo de lo normal. Entonces, no la tienen nada fácil. Y obviamente este tema de la privatización, de la que no se habla, de hecho, pusieron algunos candados en el gobierno de Theresa May, que fue antecesor de Boris Johnson como primer ministro de Reino Unido. Introdujo en 2019 un techo máximo en el precio que se puede cobrar por la energía en la tarifa estándar. El regulador público del sector estipula 2 veces al año, abril y octubre, este límite máximo. En la temporada ya rollos, ¿no? Digamos que tienen un organismo que se llama Ofgem, que pone un máximo de precios. Es decir, incluso en estas potencias como Inglaterra, que son pues, de los principales exportadores del modelo neoliberal en el mundo y del promotores del libre mercado y de todos estos rollos, del liberalismo salvaje, yo le llamaría, incluso ellos pusieron candados para que las empresas no puedan cobrar más precios por la electricidad. Y eso es parte del problema que ahorita están teniendo las empresas y las tensiones, porque le están diciendo al gobierno de Boris Johnson, bueno, es que si no cobramos más por la electricidad vamos a quebrar. Johnson pues está ahí absorbiendo parte de las presiones y está diciendo, pues quiebren ustedes por irresponsables de las empresas y no sé qué. Hay que ver si se sostiene y si no hay un viraje, porque si quiebran las empresas, luego se puede convertir en un problema el suministro eléctrico para toda Inglaterra. Imagínense que en Inglaterra empiecen a quedarse sin luz con apagones masivos como los que vemos en otros países, ¿no? Y por eso yo también resaltaba pues cómo es de paradójica la vida. O sea, la prensa británica, que ha sido una de las con más saña, ha tratado el tema, por ejemplo, de países como Venezuela y los apagones y demás. Pues miren, en las que andan ahora, por estos asuntos, ¿no? Este es un poco de lo que ya comenté. China ya es el primer importador de gas natural licuado. Y aquí me revisé algunos informes. Este es un informe del Banco Mundial sobre la privatización del sector eléctrico en los países del tercer mundo. Estaba yo buscando datos porque conforme yo estaba haciendo esta investigación me surgió la duda: ¿hasta qué punto la privatización del sector eléctrico ha tenido que ver en esta crisis? Entonces empecé a buscar insumos, revisé otro informe de la CEPAL en el contexto más latinoamericano. Ya hay por ahí algunas cositas importantes. Me encontré este artículo de la BBC. ¿Qué ha pasado con la energía desde su privatización? Obviamente hablan en el caso de Gran Bretaña, que es el caso paradigmático, porque fue el primer país que empezó a impulsar esta agenda de privatizar el sector eléctrico a mediados de los 80s, principios de los 90s,
y posteriormente muchos países de Europa empezaron a privatizar su sector eléctrico. Lo que nos dicen los datos, y son de la BBC para que no digan, ¿no? Es que las tarifas o el costo de la energía, de los recibos de luz en Gran Bretaña, desde la privatización, vemos como en un principio bajó un poquito los costos en los primeros años, del 96 al 2002 más o menos, y después, ¡pum!, para arriba. Tanto el gas como la electricidad, los dos han subido en términos reales. O sea, esto está descontando la inflación. Entonces, este es un caso paradigmático porque ¿dónde están las ventajas de privatizar el sector eléctrico? O sea, a final de cuentas, termina subiendo los precios de la electricidad. ¿Dónde está este rollo de que la competencia genera mejores precios para el consumidor? Y eso es retórica, es ideología. Y lo que pasa es que muchos de las coberturas mediáticas están totalmente impregnadas de ideología y de retórica, que no se sostiene y que contradice los hechos, ¿no? Acá están los datos duros de la BBC, o sea, para que no vayan a decir que son datos chairos y demás, ¿no? La BBC, aquí está, una pequeña bajada en unos años y después no han hecho, la tendencia es claramente a la alza en los precios de la electricidad en Gran Bretaña. Bueno, estas son unas gráficas de cómo ha subido. Esta es la que estaba buscando hace rato, de cómo ha subido el precio del petróleo de 2020 para acá. Aquí fíjense en esta tendencia. Pero retomando el caso de Gran Bretaña, me encontré esta joya que es un paper, pues informe académico. Vamos a hacer un poquito más chico. De dos académicos italianos. Este académico italiano le empecé vi que tenía unos estudios sobre este tema. Massimo Florio y Carlo B. Fiorio. Se parecen mucho los apellidos, pero son investigadores distintos. Que son dos economistas de la Universidad de Milán, en Italia. Massimo Florio fue uno de los encargados del gobierno de la Unión Europea para hacer varios estudios sobre los impactos de la privatización en el sector eléctrico en Europa. Y ya ha hecho otros estudios, además de este yo revisé uno de 2007, pero digamos este es el más reciente que encontré sobre este tema. Y el estudio se llama Los precios de la electricidad y la propiedad pública. Evidencia de 15 países de la Unión Europea en 30 años. Este estudio es muy interesante y me costó mucho trabajo encontrarlo. O sea, el paper como tal, porque por ahí vi algunas referencias, pero costó trabajito. Ahí les paso el tip para que lo chequen. Y lo que comentan es que no hay evidencias sólidas sobre los supuestos beneficios de la privatización del sector eléctrico en Europa, en 15 países de Europa. O sea, no es uno, no son dos, no son tres, en 15. Y ellos lo que comentan es que han habido otros estudios que han abordado este tema y que algunos sí registran que han caído los precios para el consumidor en algunos casos, pero lo que dicen es que casi todos los otros estudios han agarrado periodos de tiempo muy cortos, o sea, de 5 años y demás. Entonces, si tú agarras 5 años, pues, por ejemplo, el 96 al 2004, pues vas a decir, pues miren cómo cayeron los precios. Pero cuando tú agarras una tabla de tiempo más alta, o más amplia, pues cambia la tendencia, ¿no? Entonces, lo que hicieron estos autores, por eso es muy importante ese estudio y me parece muy interesante, es agarrar 30 años, o sea, prácticamente todo el periodo neoliberal, a ver cómo habían evolucionado los precios de la electricidad a partir de las privatizaciones, que como les comento, y eso lo aprendí en estos papers, empezaron gracias a Gran Bretaña, que fue como el modelo paradigmático que se empezó a exportar a otros países de Europa. Entonces, por acá las conclusiones son contundentes, ¿no? Las conclusiones.
por acá. Por aquí dicen... aquí está. Dadas los datos disponibles, en todo caso hay evidencia de que los precios al consumidor son menores en países donde la propiedad pública del sector eléctrico se ha mantenido. O sea, los autores lo que dicen es, siempre se habla de que la privatización iba a generar mejores precios por la competencia, por bla, 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 bla. Lo que dice el estudio es que la evidencia no es tan clara, pero que en todo caso la tendencia sugiere que es al revés. O sea, donde hay mejores precios de electricidad es en donde se ha mantenido la propiedad pública del sector eléctrico. O sea, contraviene completamente el discurso de los neoliberales. Y este es un informe, o son estudios que han desarrollado académicos a los que se les ha comisionado este asunto por parte del gobierno de la Unión Europea. O sea, la Unión Europea para sus insumos le encargó a estos economistas. O sea, tampoco es que sean economistas chairos, ¿no? Como les encanta deslegitimar toda la evidencia que contradice esta ideología neoliberal recalcitrante, pues en Europa, o sea, en 15 países de Europa no hay evidencia de que la privatización haya dejado mejores precios, pero sí hay más elementos para sostener que en donde se mantuvo la propiedad pública del sector eléctrico son mejores las condiciones para los consumidores. Uy, pues obviamente este tipo de estudios nunca los va a ver usted en medios como el Reforma, el Financiero y demás, ¿no? Que harán todo lo posible por mantener estas cosas ocultas. Y que viene muy a colación también con los precios de España, porque cuando uno revisa cómo fue la privatización del sector eléctrico en España, la empresa pública, no me acuerdo cómo se llama, Edesa, una cosa así, hoy en día el Estado español no tiene instrumentos de gobierno para contener la alza de los precios del gas, porque no cuenta con una empresa pública que le permite ahí maniobrar o hacer cosas, ¿no? Que es más o menos lo que aquí López Obrador hizo cuando empezaron a subir los precios del gas LP. Dijo López Obrador, pues ¿cómo le hacemos para contener esto? Estamos viendo que hay abuso de las empresas que están cobrando sobreprecios. Pues lo que vamos a hacer es poner una empresa pública, el Gas Bienestar, para dar precios cuyo objetivo no sea el lucro, sino obligar por cuestiones de mercado a que las empresas privadas bajen sus precios, porque va a haber un competidor estatal que va a ofrecer precios más bajos, ¿no? Entonces la lógica de crear el Gas Bienestar es esa, obligar a las empresas privadas a que bajen los costos para la gente. Si tú no tienes una empresa pública para estos fines, pues es muy difícil que puedas contrarrestarlo nada más con pura regulación de leyes y cosas por el estilo. Ahora imagínense si en México se destruye la CFE, como era el proyecto de los neoliberales, pues quedamos completamente al arbitrio o a los caprichos del mercado. Y si de repente ya no es rentable para las empresas privadas abastecer de energía, pues quiebran, como está pasando en Gran Bretaña. Y para las lógicas aquí neoliberales salvajes, pues ya me imagino a los prianistas, al PRI y al PAN, exigiendo que se rescate al sector, a las empresas privadas de energía eléctrica, ¿no? Porque les encantan los rescates. Siempre quieren que el Estado termine, o la gente termine pagando los desastres que ocasionan, cuando las ganancias pues nada más va para sus bolsillos, ¿no? Entonces este abuso pues es completamente brutal y desproporcionado. Y algo más iba a comentar de estos asuntos, de lo de España, se me fue la idea. Ya no me acuerdo que iba a comentar algo más del caso mexicano de la reforma eléctrica. Pero bueno, esa es la idea general, ¿no? O sea, ¿dónde está la evidencia de que de que las privatizaciones hayan generado beneficios? Este paper está muy bueno para que se los restrieguen a sus amigos derechosos cuando
cuando se pongan a debatir de estos temas, porque nada más repiten, o sea, como son gente que no investiga, que nada más repiten lo que oyen en los medios son totalmente, los corporativos son completamente entregados a esta ideología, y lo único que hacen es reproducir un discurso que no se sostiene con evidencia. Cuando uno revisa la evidencia, dices, oye, pues ¿dónde está, no? ¿Dónde está el beneficio? Y, que lo que algo de otro de, ya no me acuerdo en qué parte exactamente está esa frase pero aquí los autores lo explican muy bien. O sea, la lógica de las empresas es generar ganancias. Entonces, esto explica por qué cuando las empresas privadas mejoraron la productividad en el sector eléctrico en Europa, esto no se tradujo en mejores precios para los consumidores. ¿Por qué? Porque si tú mejoras la productividad, pues si tú eres una empresa, pues tratas de mantener los precios lo más alto posible para maximizar tus ganancias. Entonces, este asunto de que las empresas privadas son más eficientes y eso se va a traducir en una reducción de costos para el consumidor, no se sostiene con la evidencia, al menos en el sector eléctrico eso no ha pasado, ¿no? Entonces, pues aquí es increíble cómo los neoliberales, el PRI y el PAN, la derecha mexicana, están duro y dale con el temita de que ahora sí van a mejorar los precios para el consumidor. Y lo que yo le decía a Sarmiento en el debate en el que me tocó participar, de que pues cómo podían seguir diciendo o los argumentos que siguen defendiendo es que ahora sí van a bajar los precios de la electricidad para los consumidores cuando no bajaron antes. O sea, la evidencia está en su contra. ¿Cómo siguen prometiendo cosas de 2014 que no ocurrieron? O sea, ahora nos dice el PRI y el PAN que si se mantienen los precios si se mantiene la reforma energética de Peña Nieto, privatizadora, ahora sí van a bajar los precios de la electricidad. Digo, por favor, es evidente que eso no pasó y no va a pasar. Pues, entonces, pues es una cosa tremenda, ¿no? Y además de que no van a bajar, pues es todavía doblemente grave que destruyas a la CFE y te quedes sin un instrumento para poder ahí meter mano en caso de que se disparen los precios, porque los neoliberales y esta gente que está completamente obcecada y metida en una lógica de hacer negocios a costa de lo que sea, nunca prevén los momentos de crisis. En los momentos de crisis, cuando vienen las dificultades, ahí sí, siempre inevitablemente están llorando para que el Estado los rescate. Entonces, pues en tiempos de bonanza todo es venga para nuestros bolsillos, y en los tiempos de crisis ahí sí que el Estado se haga cargo porque para eso está, ¿no? Entonces esta lógica pues es completamente abusiva. Y al final, digo, ¿cómo estarán las cosas? Que hasta hicimos reconocer a Sarmiento que con la reforma del 2013 de Peña Nieto los precios sí bajaron. Por eso empresas como Oxxo, Walmart y Bimbo pagan menos que las familias que no reciben ningún subsidio. Sí funcionó la reforma energética. Y al final termina reconociendo que solo funcionó para estas grandes empresas. Y yo lo que le respondí, pues es que lo fundamental es acabar con los subsidios disfrazados que solo benefician a cúpulas empresariales y grandes transnacionales, porque las políticas públicas deben beneficiar a la gente, no solo a Oxxo, Bimbo, Kimberly Clark, a Walmart. O sea, que se hagan políticas públicas nada más para beneficiar a estas grandes empresas y no al grueso de los mexicanos, pues es un sinsentido. Pero este sinsentido en el que están metidos los partidos de derecha, pues explica su desconexión con la gente y explica la vapuleada que sufrieron en 2018. O sea, si ustedes revisan, no hay muchas encuestas, porque obviamente por obvias razones, pero en general se percibe en el ambiente un apoyo popular a la propuesta de López Obrador. Aquí la duda es a ver si le van a alcanzar los números en la Cámara de Diputados para aprobar la reforma eléctrica. Yo tengo mis dudas de que le vayan a alcanzar. Necesitaban más o menos 50 y tantos legisladores que puedan agarrar de aquí y de allá del bloque opositor, convencerlos ahí, ofrecerles cosas para negociar, a ver si podían convencer al número suficiente. Yo tengo mis dudas de que sí les vayan a alcanzar los números,
pero ojalá, porque es algo muy necesario que se acabe ya con esos abusos de estas grandes empresas que se llenan siempre la boca de que ellos generan empleos y demás, pero no pagan impuestos y aparte hay que pagarles la luz, o sea, ya basta del abuso, ¿no? Y bueno, pues historias de abuso, pues aquí también vemos a Felipe Calderón presumiendo en España los controles de confianza de su policía, que anda muy calladito ahora que uno de sus mandos policíacos, Iván Reyes Arzate, se declaró culpable de narcotráfico en Estados Unidos. Otro tema, que por ahí también lo comenté, ay, se me olvidó comentarles esa parte. Bueno, de lo de Reyes Arzate, pues no ha salido casi en los medios corporativos, ahí te lo mencionan ahí como, por no dejar, para que no digan que no informaron, pero no le entran al tema, no le explican a la gente, no hacen escándalo mediático. Acuérdense que yo siempre digo que la manipulación mediática se basa en exagerar algunas cosas y hacer ruido, con cosas absurdas y demenciales, y minimizar otras. Y este caso de Reyes Arzate está completamente minimizado en la prensa mexicana, ¿no? A pesar de que aquí está la ficha de cómo se declaró culpable, ¿no? Y ahí está por parte del gobierno de Estados Unidos, que les encanta aplaudir todo lo del gobierno de Estados Unidos a los neoliberales, y que a mí me encanta usar esos argumentos para echárselos en cara porque pues ya no saben cómo responder, ¿no? No pueden decir que López Obrador influyó en esa sentencia de la justicia estadounidense. Y este es otro asunto, ¿no? Importante. Aquí Mario Campa, que es un investigador de Sonora, y publica unos hilos muy interesantes, le gusta meterse a los datos. Me ha tocado ahí compartir mesa con él en algunas ocasiones. Si pueden, síganlo ahí en su cuenta de Twitter. Estaba explicando cómo Iberdrola tiene plantas de ciclo combinado y que apenas 1 de cada 10 megawatts que produce Iberdrola en México es libre de emisiones. Y acá le sacó los datos de Iberdrola, ¿no? Fíjense. Que presumen que son energías limpias y demás. Pues resulta que en México, de los países donde opera Iberdrola, es en donde más contamina. Esta medida son gramos de CO2, es decir, gramos de dióxido de carbono por kilowatt hora. En México es de 305. En Europa es de 53, de 60, en España, en Reino Unido de 0, en Brasil de 57, en Brasil de 63. Es decir, en todos lados contaminan ahí más o menos, pero en México contaminan pues más de tres veces más que en cualquier otro país. Entonces, ¿dónde está este asunto de que el Iberdrola genera energías limpias y demás? Acá están, y son datos de Iberdrola. Capacidad instalada. El 20% son ciclos combinados con gas, ciclo combinado con gas 66, 20, esto es 86%, y apenas un 12% de renovables. O sea, es mínimo lo que generan de energía renovable, pero en los medios corporativos mexicanos te lo venden como si Iberdrola todo fueran las energías eólica y solar, ¿no? Realmente esto es nada más marketing, o sea, utilizan este asunto de las energías renovables para imponer su agenda política en términos de comunicación, en los medios de comunicación. Pero no es que realmente les importe el medio ambiente, a estas empresas les importa la lógica del negocio, les importa llenarse los bolsillos. Por ahí citaba a Lorenzo Meyer un texto de ya hace un tiempo de cómo Iberdrola ha cooptado a expresidentes y exministros, no solo de México, pues el caso Felipe Calderón, Georgina, que es el que ya les comenté que es de lo más sonado, pero en toda América Latina han hecho lo mismo, han atraído a expolíticos y exfuncionarios a su causa precisamente para acrecentar esta lógica de negocio, ¿no? Pero pues es puro marketing lo que estamos viendo de todo este rollito de las energías renovables. Eso es lo que a mí me molesta. O sea, porque yo no estoy en contra de las energías renovables. Yo creo que el mundo debe de apuntar hacia esa dirección. Pero que se use para justificar lógicas de negocio en contra del interés público, en contra del bienestar de la gente de los países, me parece aberrante. Y aquí ponía yo, marketing le llaman, lo que menos les importa a empresas energéticas es el medio ambiente, es pura lógica de negocio. Lo de las energías limpias nomás lo usan como publicidad para engañar ingenuos e impulsar su agenda política. Así se las gastan.
Y bueno, para los que realmente les interesan las energías renovables de veras, les voy a recomendar este texto que me pareció muy interesante, que no es tanto de cuestiones políticas, pero pues hay que nutrirse también de otras fuentes para justamente para cuando se vienen las discusiones políticas, pues tener más elementos, ¿no? Este es un texto de National Geographic sobre las ventajas e inconvenientes del hidrógeno como combustible alternativo. Yo siempre he pensado que el hidrógeno, pues, o tenía esa idea de que era de las opciones más viables para generar electricidad, porque a partir del agua del mar, por ejemplo, tú podrías romper la partícula de H2O y liberar energía. Pero acá te explican más como los inconvenientes técnicos, ¿no? O sea, por ejemplo, para generar, como no existe el hidrógeno en estado puro, tú para romper o descomponer estas moléculas de agua en oxígeno e hidrógeno y liberar energía, se necesita energía pues eléctrica. Es un proceso que requiere energía. Entonces, pues eso hace que la producción de hidrógeno pues requiera de otras fuentes de energía. Yo lo que estaba pensando, que sí es un problema, pero digo, sacar petróleo también implica un gasto de energía, producir los molinos de viento de la energía eólica también requiere un gasto de energía, producir los paneles solares también requiere un gasto de energía en minería, en otros temas. Entonces siempre es una paradoja, que es interesante abordarlo desde esa perspectiva, de que para generar energía tú necesitas una fuente de energía. Yo lo que pensaba es que sería muy interesante que plantear esta idea o que se empiece a manejar esta idea, que seguramente lo hay, habría que buscar, de que en las facultades de ingeniería o cosas así, crear sistemas que sean como circulares o cíclicos, de que el hidrógeno que se produce pues te ayude a generar al mismo tiempo la energía que necesitas para seguir generando hidrógeno y que puedas crear como un ciclo ahí de energías renovables que te permita tener un excedente y que ese excedente se pueda usar para otros fines y meterlo a la red eléctrica. Y lo mismo pensaba con las hidroeléctricas. ¿Qué pasaría si en vez de que fueran hidroeléctricas aisladas, se pusieran, digamos, en un círculo, como si estuvieran conectadas a través de un círculo, que circulara el agua de manera cíclica a través de todas ellas, y eso te garantizaría un flujo continuo de energía? Obviamente pues son ideas complejas, o sea, yo lo estoy pensando muy fácil, pero debe de haber muchos inconvenientes técnicos para realizar esas cosas, pero me parece interesante esa idea, o sea, empezar a pensar la producción de energía desde otras lógicas, porque mientras sigamos atados a que la producción de energía, pues nada más hay un camino para conseguirlo, para lograrla, pues vamos a seguir atados a este esquema del capitalismo. Y yo creo que uno de los grandes problemas del capitalismo es precisamente que muchos de nuestros científicos, de nuestra gente pensante, no puede salirse de los parámetros del costo-beneficio que nos han implantado como un dogma o como una regla, que así tiene que ser, cuando podría ser de otras muchas formas. Obviamente, si estamos dispuestos a generar un cambio y a dar un brinco y entender que no todo en esta vida es negocio. Es importante hacer negocio, generar riqueza, satisfacer tus necesidades materiales, darte tus lujos de vez en cuando. Pero digo lujos, para mí puede ser ir a comer rico un fin de semana o cosas así, ¿no? Hay otras personas que sus lujos es tener yates carísimos o ropa de diseñador en closets inmensos y ya cosas desproporcionadas, vivir en castillos y sentirse príncipes como algunos gobernadores neoleoneses que andan presumiendo ese tipo de cosas en sus redes. Pero pues bueno, hay otras formas de hacer las cosas. Pero bueno, ahora sí, pues para variar me colgué un poquito, pero creo que era importante platicar a fondo estos temas energéticos para que queden claro y que no los dejen engañar por el debate que está muy, muy sucio por todos estos intereses que hay detrás. Échenle un ojo al canal de YouTube, ahí estoy subiendo cositas de vez en cuando, ya subí un par de canciones de esas que les cuento luego, subí
la de la pandemia. Subí otra que yo creo que es la más cursi de mi repertorio, porque tengo ahí como 30 y tantas canciones que pues ya no las quiero tener guardadas en el cajón, ya prefiero que salgan y pues ahí compartirlas con el mundo, ¿no? A mí precisamente no me interesa mucho una lógica de negocio, esto es más una vocación de amor al arte. Y obviamente pues estaría chido de repente, a lo mejor hasta en algún momento poder vivir de la música o de la poesía o de otras cosas, de vender libros. Me encantaría vivir de vivir libros, de vender libros en un futuro, y voy a trabajar un poquito sobre esas cosas. Pero más allá de la vendimia, no todo es negocio. Hay veces que uno nos gusta hacer las cosas porque nos gustan y ya. No tenemos no todo tiene que tener una lógica de negocio detrás, ¿no? De hecho, si fuera así, se notaría. O sea, se notaría que es algo artificial, algo hecho de manera industrial para generar nada más ganancias. Y ese para mí no es el verdadero arte. El verdadero arte es cuando expresa algo auténtico de la condición humana. Y es la parte que a mí, pues yo trato de hacer con mi faceta artística, ¿no? En la música, en la poesía. Tratar de ser sincero con lo que siento, con lo que vivo, con lo que pienso. Y creo que ahí sí hay una posibilidad de hacer verdadero arte. Entonces pues voy a estar subiendo esas cosas. Yo sé que a mucha de la gente que me siguen pues no son como los temas que le interesan. Mis rollos musicales. Pero ni modo. Los voy a seguir subiendo. Muchas gracias. Échenle un ojo también a la página del Facebook. Y por aquí subí una charla que tuvo un amigo fotógrafo, Carlos Adampol, uno de mis mejores amigos, que platicó ahí sobre sus andanzas en Marruecos. Él es fotógrafo, para mí es uno de los mejores fotógrafos que hay en México. Ahí platicó sus experiencias con el planetario de Playa del Carmen. Ahí está la imagen. Y tiene unas fotos alucinantes. O sea, cuando ves esta imagen en tamaño grande, sí pues te deja boquiabierto, ¿no? Y ahí platica un poco de sus experiencias, su manera de entender la vida, que es justamente completamente anticapitalista, y coincidimos mucho en esa parte. Aunque él está un poco más liberado de ciertas ataduras, ¿no? Uno tiene deudas y otras cosas que hay que sortear, pero no hay que dejarse doblegar por el sistema, ¿no? Yo por eso también soy reacio a claudicar, en someterse a este sistema de dominación que en parte es la deuda, en parte es el consumo. Es una gran parte de cómo opera el sistema de dominación, y pues que hay que hacerle frente. Y bueno, pues aquí estoy subiendo cosas. Pues acá está el debate entero de la octava, para quien no lo vio. Ahí para que se den una entretenida. Me gusta mucho cómo en los comentarios pues parece como si fuera partido de fútbol, ¿no? Hay gente echando porras. Me gusta que ahora existe esta posibilidad de interactuar. Hay gente que he visto en los comentarios, y igual cuando participo en la mesa ahí en Rompeviento, que también nos damos unas divertidas tremendas, de cómo en los comentarios la gente se saluda entre ellos. O sea, se empieza a formar una comunidad a partir de estas publicaciones en redes, y me parece una cosa muy, muy positiva. Y obviamente pues yo también le tengo que agradecer a la gente aquí, a todos los comentarios. Fíjense, acá hay unos ejemplos de los comentarios que recibo en el canal. Todos los leo. Hasta ahorita el número de comentarios todavía me permite leerlos todos. Comentarlos todos sí ya está más complicado, de uno por uno. Pero muchas gracias a toda la gente que está pendiente de lo que hago. Me ayuda mucho que se suscriban al canal, que compartan y demás. Me da mucho gusto leerlos. Y por aquí nos vemos las próximas semanas. Ahora sí me voy a ir de vacaciones, 3 semanas. La próxima no voy a salir, pero voy a hacer unos pendientes que tengo. A trabajar en cosas que van más allá del trabajo normal. en algunos proyectos que tengo ahí pendientes que no he podido hacer por falta de tiempo. Entonces le voy a dedicar algo de tiempo a esos proyectos pendientes, de los que ya les estaré dando noticias próximamente. Entonces a lo mejor la próxima semana sí todavía hago el podcast. No me va a quitar tanto tiempo. Ya las otras 2 me van a perder completamente. Pero les voy avisando. Pero bueno, ahí subiré canciones, otra cosa para que no me extrañen tanto. Pero bueno, muchas gracias. Se cuidan.
Por aquí nos andamos viendo. Chao, chao.